Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, arrancando la mañana con una lluvia bastante intensa en San Juan. Sí, sí, pero bueno, la verdad que viene bien para San Juan y nos cambia el paisaje también. Se recibe Sí, bien. hay gente que la debe estar pasando mal, indudablemente, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, esperemos que haya asistencia para ellos. Ricardo, al tema que nos convoca, bueno, se va a estar tratando en unas horas nada más lo que es el veto a la ley de financiamiento universitario. ¿Cómo los tiene en la Universidad Nacional de San Juan este tratamiento? ¿Cómo los trae, digamos? Bueno, la verdad que con mucha preocupación, pero que va más allá de esta ley de financiamiento universal. Uno probablemente se ha incurrido en un proceso de desfinanciamiento, ¿no? Así que preocupados no solo por esta ley, sino por lo que es el presupuesto 2025, que ha sido una muy mala noticia para las universidades porque apenas se han considerado créditos que están en el 55% de los solicitados, es decir, muy por debajo de lo que realmente hace falta para poder funcionar. Así que, bueno, la verdad que va a ser todo un desafío poder seguir sosteniendo las universidades, seguir sosteniendo el sistema, seguir sosteniendo la calidad universitaria. Indudablemente que el gobierno cumple con lo que venía diciendo desde sus orígenes, ¿no? Que para ellos la educación es un negocio y no un derecho y lo conciben de esa manera. Ya en octubre las universidades empiezan a formular sus propios presupuestos, obviamente sobre la base de lo que pueden llegar a percibir desde Nación. ¿Ustedes tienen algún número estimado de cuánto va a necesitar la Universidad Nacional de San Juan en el 2025? Bueno, para que tengas una idea, nosotros en mayo, junio pasamos las necesidades, ¿no? Para el año siguiente. Nosotros en ese mes, sin incorporar lógicamente la inflación acumulada de esa fecha ahora y la del próximo año, estábamos solicitando 107.000 millones. Se nos ha otorgado hasta ahora, depende de qué pase con el presupuesto, 98.300, es decir, estamos, pero inclusive ni siquiera pudiendo cubrir la totalidad de sueldos para el año que viene. Así que la verdad que va a ser un proceso muy, muy complicado. Esto es mensualmente, ¿verdad? Eso es anualmente, un Anualmente. presupuesto anual de nosotros, como te digo, habíamos pedido 107.000 millones y lo que aparece en el presupuesto son 98.300. Nada, o sea, Bastante, nada, bastante más lejos de lo que calculamos, como te digo, a claro, junio, ¿sí? O sea claro. que ellos tendrían que haber hecho actualización a octubre, que es cuando sale el presupuesto, ni siquiera eso, por lo cual lo atrasan en manera muy significativa. ¿Cuándo vamos a saber puntualmente cuánto le va a tocar a la provincia de San Juan? ¿Se tiene una fecha estimada? Y bueno, o sea, depende del tratamiento del presupuesto, si hay algún cambio en esa planilla, si no, bueno, eso es el monto otorgado y la verdad que como te digo es muy exiguo y no alcanza, o sea, estaríamos, la verdad que viendo de dónde sacaríamos para gastos de funcionamiento, porque la verdad que la ecuación que nos plantean es casi imposible de cumplir. Ricardo, entonces, en este contexto es más que importante que se mantenga la ley de financiamiento universitario, porque digo, esto obliga al gobierno a que haya básicamente educación pública, si no, sin esto el de financiamiento es total. Claro, pero la ley de financiamiento universitario tiene incidencia sobre el ejercicio 2024, que es cuando no hubo presupuesto. O sea que Ah, solucionaría solamente este puente de los últimos meses e implicaría una mejora en términos salariales también, ¿no? Pero el tema es 2025, o sea, 2025 ya no tenés incidencia de esta ley, sino el monto que se te otorga en el presupuesto. Y bien. ahí como teníamos, el monto que se otorgó es muy exiguo, sin reconocer los incrementos inflacionarios que se producen en estos últimos meses y que se van a producir el año que viene. Evidentemente es algo que está acostumbrado este gobierno a hacerlo, digamos, porque en el presupuesto 2025 a nivel nacional plantea una inflación muy inferior a la que plantean las consultoras privadas e incluso el INDEC. Entonces, es algo que está acostumbrado a hacer, digamos. Claro, por supuesto. Vos imaginate que
a ver, a un diputado que le traen el presupuesto para el año que viene y le dicen que la inflación de punta a punta va a ser del 18,5 y le plantean un dólar a 1.200 pesos para fines de año 2025 y le plantean un crecimiento del 5%, la verdad que yo diría, bueno, son supuestos que no se podrían llegar a cumplir, pero claramente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el gobierno nacional? Que ustedes empiecen a vender, a qué, o sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo? Exactamente. Exactamente, el objetivo de máxima del gobierno nacional es privatizar el sistema educativo. Y los intermedios de eso son, bueno, te mantengo como estás, pero vamos a un arancelamiento. O sea, el tema del arancel siempre ha estado en la cabeza de este gobierno, disfrazado de voucher en algún momento, que el voucher implica un copago, es decir, una parte se le entrega al alumno, pero el resto también lo tiene que pagar, porque no cubre todo. Entonces, disfrazando en el esquema de voucher, que es un esquema a la chilena, donde Chile hoy quiere salir. O sea, Chile está presentando una ley para salir de su esquema y, bueno, nuestro gobierno quiere ir hacia eso, ¿no? Ricardo, te consulto porque también hay un proyecto para arancelar a los extranjeros que estudian en las universidades públicas. Sería algo que ya sería inminente, según algunos medios nacionales. Y lo que plantean es que sería decisión de las universidades propias si cobrar este arancel o no. ¿Qué se está planteando esta temática en la universidad? Mira, plantear algo así es la verdad que un absurdo. Estos absurdos que se instalan como discursos en la comunidad y que como no se conoce, entonces directamente se toman como ciertos. ¿Qué significa cobrarle a extranjeros no residentes? Porque esa es la propuesta hasta ahora, ¿no? Salvo que la cambien. Cobrarle a un extranjero no residente es una persona que viene por un término inferior a 6 meses al país, ¿sí? Entonces, esa persona que viene por un término inferior a 6 meses viene a hacer un curso de posgrado, que es pago, porque todos los cursos de posgrado son arancelados, o viene a hacer un intercambio, donde generalmente hay convenio. El extranjero que estudia en nuestro país, para que la universidad lo reciba y lo anote en una carrera, tiene que tener el trámite de residencia por estudio. Es decir, es el propio gobierno nacional el que le da la residencia por estudio, que va a ser por 5, 6 años, 7 años, depende cuánto demora en terminarla. Entonces, esto de le cobramos a los extranjeros, la verdad que no existe. Claro. No existe. O sea, vamos a tener que decir, en este momento nosotros estamos enviando alumnos nuestros a México, a Colombia, por estos intercambios que son de 6 meses. La verdad que las universidades de allá los reciben sin cobrarle matrícula y les permiten cursar. ¿Nosotros qué le diríamos a los que vienen por 6 meses? Mira, venís a hacer un intercambio, pero te voy a cobrar una matrícula. Claro. Es irrisorio, pero bueno, es parte de instalar la idea de arancel. Aparte, no existe, a ver, lo que yo escuchaba desde la gente de la UBA, es que no existe la gente que, por ejemplo, bueno, vivo en Paraguay y vengo y estudio una carrera y me voy a Paraguay. O sea, no hay forma, no hay chance porque, por ejemplo, en la UBA se le pide a la gente que se inscriba con documentos argentinos. Entonces claro. no hay posibilidades. Claro, claro. A ver, si el gobierno quisiera no tener esta cantidad de extranjeros que dice que tenemos, que es inferior al 4% de todo el sistema nacional, y en el caso de nuestra universidad es inferior al 2%, directamente no tendría que dar permisos de residencia por estudio, ¿sí? O sea, tendría que él mismo plantear, bueno, no queremos recibir a gente que venga a estudiar en nuestro país. Entonces, fíjate cómo la argumentación es tan xenófoba y tan pobre que plantea como una solución algo que directamente no existe. Bien. Ricardo, ¿cómo te va? Juan Manuel Gómez te saluda, buen día. Buen día. Mira, te consulto, vos recién un poco lo mencionabas, en cuanto a la matrícula, la cantidad de extranjeros que hay actualmente en la Universidad Nacional de San Juan, ese número porcentaje, ¿en qué valor estará? Es inferior al 2%. Inferior al 2%. La verdad que es bastante bajo. Nosotros querríamos tener un número más alto. Bueno, la verdad que San Juan, al ser una provincia, digamos, terminal, por ahí lo que más recibe es extranjeros que vienen de Chile o que vienen de algunos otros países limítrofes, ¿no? Sí es mayor a lo mejor en la UBA y demás, pero en todo el sistema nacional es inferior al 4% y en nuestra universidad es inferior al 2%.
¿Por qué digo que querríamos tener más? Porque la verdad que las universidades se buscan tener porcentajes altos de extranjeros. Ujú. ¿Por qué? Porque esto te permite la red de conocimientos, la red de contactos a nivel latinoamericano o inclusive mayor, ¿no? Así que lo que para las universidades debería ser un activo importante, un capital, desde el gobierno se lo plantea, como digo, como algo negativo, pero con ese objetivo, ¿no? Instalar en la cabeza de la gente la idea de arancel. Arancelemos la educación, porque en palabras de un diputado de Milei, uno de los principales diputados que él lo reconoce como uno de sus mentores, la educación debe ser un negocio y no un derecho. Ujú. Esto lo dice claramente Bertie Venegas Lynch. Bien. Ricardo, la última de mi parte. En caso de prosperar el veto presidencial, ¿cuál es la realidad que enfrenta la Universidad Nacional de San Juan? Bueno, la realidad es que vamos a llegar a fin de año, como hemos dicho siempre, sosteniendo, no renovando equipamiento, teniendo los problemas que tenemos para equipar laboratorios, atrasándonos lógicamente en todo lo que son activos. Pero bueno, se va a cerrar el ciclo lectivo con docentes que están pauperizados en sus salarios, con no docentes que están también con salarios muy deteriorados. Fíjense que ahora el gobierno reconoce que estábamos por debajo del resto de los empleados de la Administración Pública Nacional, cuando antes decía que no, que teníamos la verdad que unos sueldos trambóticos y demás, porque ese era el discurso. Entonces, bueno, se va a terminar el año de la mejor manera, pero el gran desafío, como digo, es 2025 porque el financiamiento allí es atroz. Bien. Bien. O sea, un escenario complejo al que se puede llegar a venir. Va a ser un año complejo porque la verdad que inclusive el nivel de agresividad que hay desde autoridades hacia las universidades es algo que no ha pasado en la historia, ¿no? Y no es con algunas universidades, es con las 61 universidades del país, que según ellos son todas de una línea ideológica, y la verdad que eso dista absolutamente de la realidad. Ricardo, ayer el Ministerio de Capital Humano lanzó un comunicado que plantea, que comunica en realidad que se procederá a la actualización de la garantía salarial docente del sistema universitario con retroactividad a abril del 2022 para asegurar un salario mínimo de bolsillo por cada cargo docente, luego de descontar los aportes jubilatorios. ¿Qué significa esto? Porque ayer teníamos dudas de cuál es el significado. Bueno, esto es para los salarios más bajos, en donde la garantía salarial implicaba que esos salarios no podían estar por debajo de una canasta básica tipo 4. ¿Sí? Entonces, esos salarios, este gobierno ya por el mes de abril discontinuó la garantía salarial. Entonces lo que hizo que el ajuste en los salarios de docentes y no docentes que estaban en esos cargos más bajos, ¿no?, fuera mucho mayor que el de los cargos altos. O sea, allí se perdió poder adquisitivo realmente de forma muy significativa. Bueno, hoy también salen a reconocer que fue un error haber eliminado la garantía salarial y van a reconocerlo. Eso digamos que es un avance, ¿no? Y bueno, sí, tampoco ya el FONIT nunca más lo reintegraron, que era el Fondo de Incentivo Docente, donde allí los docentes de los colegios preuniversitarios perdieron, digamos, ese fondo. O sea que han habido una serie de maniobras durante el año que han sido muy contrarias a las universidades y que recién ahora reconocen algunas cosas, ¿no?, pero a cuentagotas y con la firme intención de seguir en esta línea de ir en contra de las universidades. Ricardo, ¿interpretan que este anuncio que hizo el Ministerio de Capital Humano es una movida política por el tema del veto? Por supuesto, por supuesto. O sea, fíjense que reaccionan contra marchas y demás, ¿no? O sea, el SIN tiene un diálogo permanente, abierto, hay una serie de pedidos y la verdad que el gobierno directamente toma alguna que otra medida cuando hay alguna movilización o algo por el estilo. Ricardo, le agradecemos por su tiempo, pero antes le quería consultar ¿qué esperan para el 2025? Me dijo que está muy preocupado, pero esperan obviamente ciclos lectivos digamos, de este gobierno de mucha lucha, ¿no? Sí, por supuesto, porque ellos, bueno, cuando presenta el presupuesto el presidente, que más que presentar el presupuesto hizo un discurso político, ¿no? Allí dijo que los objetivos del Estado eran relaciones exteriores, seguridad y justicia.
Es decir, expresamente dejó fuera la educación y dejó fuera la salud. Y una de las medidas que van tomando va viendo cómo estas no son prioridades para ellos, absolutamente. Bien, bien. Ricardo, te agradecemos y bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Bueno, no, muchas gracias para ustedes. Un abrazo. Que tenga buen día, Ricardo. Chau, chau. Bueno, Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan, bueno, contando un poco la previa de lo que va a ser esta votación que se va a estar dando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, respecto del veto de Javier Milei al presupuesto universitario, si avanza el veto o no. 3 en contra del veto, los diputados de Gualberto